El Salmo 94 y verso 12. Una palabra un poco difícil que saque dos amenes o un gloria a Dios, porque habla de la corrección de un Dios para con su pueblo. Habla de la corrección de un padre para con el hijo, y nadie quiere escuchar que nos viene corrección, que nos viene disciplina, y mucho menos que se aproxima juicio. Mas sin embargo, en el verso 12 del 94, libro de Salmos, la primera palabra dice bienaventurado. Y bienaventurado significa un hombre más que feliz, un hombre más que dichoso, un hombre más que privilegiado. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Y yo digo, ¿qué bienaventuranza puede haber entre una corrección si la corrección lo primero que trae es contristamiento? Si la corrección lo primero que trae es aflicción de espíritu. Si la corrección lo primero que trae consigo es un sentir de dolor por lo que viene y por lo que está aconteciendo. Cuando usted era un niño y su padre le decía, venga para acá, y usted sabía lo que le esperaba, me imagino que era una congoja de corazón. Lo más triste era cuando se prolongaba el lapso de la espera del castigo. En otras palabras, usted sabía que había hecho algo malo y sabía que de la disciplina, del castigo y de la corrección no se escapaba, y le tocaba que esperar quizá a que su padre o su madre regresara del trabajo, a que su padre o su madre regresara de donde andaban, y la angustia de estar esperando ese momento lo desesperaba, ¿verdad? Aquí habla de un Dios de amor en toda la Biblia, que rectifica y afirma que Dios es bueno y que Dios es bueno en todo tiempo. Hay algo bien curioso, y es que muchos cristianos, cuando reciben las dádivas del Señor, dicen Dios es bueno. Pero cuando reciben la corrección del Señor, piensan que Dios es malo, piensan que Dios se olvidó, o piensan que Dios tiene cierto grupo privilegiado para bendecirlos con sus dádivas. Y empiezan a incubar en su corazón el sentir de que Dios no es bueno. Empiezan a incubar en su corazón el sentimiento de que Dios se ha olvidado de mí. Y no es nada de eso, ya que la Biblia establece que sus pensamientos no son como los de nosotros, ni sus caminos tampoco. Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios entra en los tratos de Dios, empieza a ser molido, triturado, machacado, de tal manera que uno siente que ya no da para más. Cuando el hombre y la mujer de Dios empieza a pasar por el horno de fuego de la purificación del Señor, siente que el calor lo va a matar, que Dios le ha dejado, que Dios le ha ignorado, que Dios le ha desamparado, y empieza a pensar mil de pensamientos malos de parte del enemigo, que la Biblia le llama los dardos. Y no es que Dios sea malo,
no es que Dios sea infiel, no es que Dios te quiera matar, sino que hay algo que Dios le llama la disciplina y la instrucción del padre que ama a su hijo. Y dése cuenta que ya días el Señor viene hablando correlacionado con este tema, y algo Dios nos quiere decir, que aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos van a infundir aliento. Qué triste sería un cristiano que se empieza a desviar y se empieza a descarrilar de los rieles de la santidad y que no le pase nada. Un cristiano que empieza a adoptar las costumbres cananeas y que Dios ya no le hable. Un hijo santificado, purificado, redimido, que empiece a actuar como impío y que nada le acontezca. Es de preocuparse de alguien que esté transitando en los rieles del pecado y que ya no le pase nada. ¿Sabe por qué? Porque el impío puede andar 10, 20, 50 y 100 años en su impiedad. El incircunciso de corazón puede andar caminando bajo el estandarte de pecado sin que le pase nada. Pero el santificado, el perdonado, el redimido, el restaurado, el levantado del muladar, por aquí se aparta 2 centímetros de la gloria de Dios y le pasa el tren encima. Y decimos, ¿por qué, Señor? Un error tan pequeño y tan grande castigo ha caído sobre mí. No puede ser igual el trato que recibe el hijo suyo, que tiene la sangre suya, de parte suya, que la corrección que puede tener el vecino de parte suya, o el hijo del vecino. Porque usted no tiene autoridad, ni deidad, ni potestad sobre el hijo del vecino, pero sí sobre los suyos. Y al suyo usted lo va a corregir porque le ama. Lo va a disciplinar, ¿sabe por qué? Porque le duele que se pierda. El Señor a esta hora de la tarde te dice, cuando un hijo se aparta, Dios no le da tregua, no le da vacaciones, no le da 5 minutos de gracia. Porque en 5 minutos de gracia sin corrección se aparta, se devana como la puerca recién lavada en el cieno, se va como perro al vómito, pierde su alma, pierde su salvación, vende su primogenitura por un plato de lentejas y pierde su salvación. Hay cuantos han dicho, por un traguito social no pasa nada, por una fiestecita, por una bailadita, por un encuentrito clandestino, por algo pequeño. Y la Biblia establece que las zorras se matan pequeñas porque ya grandes hacen estragos, y el Señor lo que quiere es que tu corazón no se aparte del corazón de Dios. Ahora entienda por qué le pasa el ferrocarril por las espaldas cada vez que se aleja un poquito de la presencia del Señor. Porque aquí establece el Salmo 94 que el Padre amoroso, que el Dios de misericordia, por amor instruye al hombre, y dice, bienaventurado, dichoso el hombre a quien Dios corrige. ¿Sabe por qué dichoso? Porque le interesa a alguien. Porque hay alguien interesado en que no se pierda, y por eso es bienaventurado. Porque hay alguien que quiere tener el control de tu alma para que no perezca en el lago de azufre y fuego eterno, y está cuidando de tu salvación.
Es por eso que el cristiano por aquí medio se quiere resbalar y sus pies son enderezados a como de lugar, o con lazos de amor o con lazos rústicos, pero que los endereza. El camino más recto para llegar del punto A al punto B es línea recta. Pero si en el camino de la línea recta el ser humano quiere hacer sus desvíos, sus trocopases, sus encontrones con el mundo, se va a cansar y se va a salir de la línea recta. La Biblia dice que Él es el camino. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y no hay otro camino, porque nadie va al Padre si no es por medio de Él. Pero si hubiese alguien que quiere darse su salidita de la línea recta, del camino que dirige hacia la santidad y la salvación, déjeme decirle lo que va a pasar. En esas saliditas a la derecha y a la izquierda, y dejar la senda antigua, puede que en esa salida pierda muchas cosas. Hay quienes en una salidita han perdido su matrimonio, tal vez un buen esposo, tal vez un buen marido, tal vez una buena esposa, una ayuda idónea, una sierva fiel. Pero como anduvo buscando lo que no había perdido en esas saliditas, encontró la infelicidad. Y regresó a Cristo, sí, pero incompleto. Ya recasado, ya recasada, ya devanado, con hijos allá, con hijos aquí, los míos, los tuyos y los nuestros. Una vida descontrolada por agarrar extravíos. Hay quien pega una salidita y saca un dedo de la misericordia de Dios y se quedó con 9. Hay quien saca la mano y se quedó manco. Hay quien saca, hermano, a la familia y se queda mutilado, sin hijos, sin padre, sin madre. Pierden hasta miembros de la familia. ¿Sabe por qué? Porque se ha movido de la cobertura. La palabra establece que cuando el pueblo del Señor estaba bajo la tutela, bajo la sombría espiritual de Dios, se movía la nube y el pueblo caminaba. ¿Qué pasaba con el que no caminaba? Quedaba fuera de la cobertura. Así es el hombre cuando deja a Dios. Así es el hombre cuando deja la santidad, la pureza. Dice que 7 demonios peores entran más el que estaba allí. Y es que, déjeme comentarle algo. El cristiano que ora por los enfermos, que anda echando fuera demonios, que anda evangelizando, que anda haciendo la obra del Señor, y de repente cae en las prisiones, a este le va a ir recontra mal, porque este es prisionero de guerra. Los prisioneros de guerra no tienen el mismo trato que cualquier otro. Los prisioneros de guerra son mutilados centímetro a centímetro. ¿Sabe por qué? Porque usted un día mató a los soldados del enemigo y ahora, ¿sabe dónde está? En el calabozo del enemigo. ¿Qué le va a pasar a alguien que guerrió en contra de él y cae en el calabozo del enemigo? Muy difícil, no imposible, pero muy difícil que vuelva en un estado así como cuando se fue, hermano. Viene en desgracia, viene acabado, viene vomitado, viene devanado, viene desgraciado, no hay gracia en él. Por eso el Señor dice: bienaventurado aquel a quien Jehová disciplina, porque la disciplina endereza tus pasos, la disciplina te alinea, la disciplina te pone en orden, la disciplina te pone reglas, estatutos que no podemos dejar de cumplir.
El hombre, si quiere vivir como temerario, como salvaje, como silvestre, no es oveja. Ese es macho cabrillo que anda brincando, buscando por la selva que la serpiente lo acabe. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges, oh Jehová. Hablando de la corrección, dice la palabra del Señor que Dios no se contenta cuando te corrige. O sea, si pensaste que Dios es malo por lo que te está pasando, dice Joel capítulo 2 y verso 13, que Jehová no se complace del dolor, del castigo del hombre, sino que se duele de él. Yo no sé si usted está entendiendo, pero cuando yo corrijo a uno de mis hijos y le doy 2 nalgadas, uno se va a chillar a un cuarto y yo me voy a chillar al otro, porque me duele, me rompe, me parte, pero no podía dejar de hacerlo. Y si tocara que regresar las manijas del reloj para tomar la decisión, se le vuelve a dar. ¿Por qué? Porque dice también la palabra del Señor en Números 14, 18, que no dejará Jehová sin castigo al que piensa que es inocente. Ay, es que yo no sabía, pues por ignorante, ahí te va el castigo. Ay, es que a mí no me lo habían dicho, pues ya lo tenía que haber sabido, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea que por analfabeto no me salvo, ¿verdad? Por ignorante no me salvo. Tenemos que nosotros estar por enterados de lo bueno y de lo malo. Cristo es bueno, Dios es bueno, pero no dejará sin castigo. Dios no se complace de tu castigo, de tu trato, de lo que te está purificando. Porque donde Dios no te mete los tratos de Él, te pierdes. En donde Dios no te procesa, te descompones. Te arruinas, te expiras, te caduces y empiezas a oler mal. Nosotros somos la sal de la tierra, y si la sal nos sirve para preservar y para dar sabor, ¿para qué sirve entonces? Solamente para ser hollada, para ser machucada, no tiene sentido alguno. De que seamos la luz del mundo y no damos más que oscuridad. Por eso el Señor al hijo que tiene por legítimo, auténtico, original, puro, lo disciplina. ¿Cuántos de aquí son entenados de Dios? Que levante la mano. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si usted es hijo y si usted es hija de Dios, usted es candidato y candidata a una gran chicoteada por aquí que se aparte 2 centímetros de la gloria del Señor. 2 centímetros. Y es que al impío no le pasa nada. El impío saca la mano y los 2 pies y se revuelca y se devana y no le pasa nada. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque la Biblia lo llama frío. La Biblia lo llama frío y dice el Señor hablando, ojalá fueses, ¿qué dice? Frío. ¿Sabe qué quiere decir frío? Muerto. ¿Por qué? Porque si estás muerto, Dios te da vida.
Pero el que piensa que está vivo y que no necesita nada y no se mete ni con el diablo ni tampoco se mete bien con Dios, este ni peca con toda la deliberalidad ni tampoco se mete en el mover de Dios porque no sabe ni a quién le sirve. Este Dios le llama al tiempo tibio. Y a este dice el Señor que lo va a vomitar de su presencia. Por eso le digo, al de afuera no le pasa nada porque es frío y la oportunidad le va a llegar. Por eso dice el Señor, ojalá fueses frío, porque la oportunidad te llegaría. Pero como ya te llegó la oportunidad y ya dejaste de ser frío y estuviste en el calor, en la caldera, en el horno de purificación del Señor, y te tiraste a la montaña de tibieza, ¿qué puede hacer el Señor así? Corrección, disciplina, y en la palabra que pesa decir, juicio. Nunca en la historia bíblica Dios ha mandado un solo juicio para el hombre, sin antes dejárselo saber a sus siervos, los profetas. O sea, que si nosotros hoy estamos en este lugar y oímos esta palabra, es porque de repente algo se está cocinando. Y de nosotros depende si entramos en la olla de los juicios y de los tratos del Señor. Así que no podemos decir, Señor, yo no sabía, yo no lo oí, porque Dios hoy nos está diciendo, no te apartes, no te apartes, no te alejes. Saca todo lo que te aparta, saca todo lo que te aleja, pero no apartes la gloria ni la presencia de Dios de tu vida, porque cuando saques la gloria y la presencia de Dios de tu vida, estás a las expensas del adversario. ¿Qué trato puede esperar el hombre de un diablo que su objetivo trazado es matar, hurtar y destruir? No, pero tal vez conmigo el diablo hace misericordia. Si no quisiste la misericordia del Dios bueno, tendrás esperanza de la misericordia del que no la tiene. Lo que viene, hermano, es muerte. Lo que viene, hermano, es muerte. Lo que viene es juicio. Lo que viene es doloroso. Lo que viene es lo que nadie quiere visitar. Por eso ahora que estamos adentro, que estamos sirviéndole, entendemos por qué me pasan a veces cosas grandes cuando cometo errores pequeños. ¿Sabe por qué? Porque el hijo que Dios ama lo disciplina, y al que más le sirve, más se le demanda también. Hay hijos que dicen, es que solo a mí me ponen, y es que solo a mí me ponen. Y sí, ¿sabe por qué? Porque usted ha demostrado que lo hace bien. Y como lo hace bien, se le delega más. No es porque te quieren matar, sino que porque vieron el potencial de servicio y de excelencia, y entonces se te delega más. No para matarte, sino para que Dios te honre, porque en lo poco fue fiel, sobre mucho será puesto. Es necesario, amada iglesia, que una pequeña palabra la marquemos y la sellemos en las tablas de nuestro corazón,
como aquel pueblo que pintaba los dinteles cuando el espíritu de muerte iba a pasar por Gosén, en Egipto. La palabra santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie podrá ver a Dios. La esperanza del cristiano es ver al Señor. Amén. Mi papá decía, pobre del pobre, si al cielo no va, le fue mal aquí, le fue mal allá. Y tenía razón el viejo. Imagínese a alguien con gran escasez aquí y que para la renta no hay, que debe 3 pesitos de gasolina y que vive una vida así apretada. Y de repente llega allá al juicio, al trono blanco, y el Señor le dice, no apareces. ¿Qué? Desgracia. Ese nació para llevar palo, porque le fue mal en sus 100 años que vivió en la tierra y en una eternidad por los siglos de los siglos. Más bien el rico y Lázaro, ¿verdad? El rico por lo menos comió, engordó y se deleitó un par de años y después se murió y fue condenado. Pero el que nació pobre, vivió pobre y todavía así rehusó de la bondad del Señor, ese es pobre pero en todo, hermano. Ese es pobre en bolsa, pobre en espíritu, pobre en mente, pobre en pensamiento, pobre en decisiones, pobre en corazón, por no decir otra palabra más feliz. Por eso, amado hermano, yo le digo al Señor, Dios mío, al impío no le pasa nada. Es más, el impío ni se enferma. Yo andaba una vez con gorro en el verano con una gran sinusitis y miro los borrachitos en el Stillwater Avenue en playera tomando y le digo, Señor, ¿qué está pasando? Esto no le pasa nada. Cuando Dios ama a sus hijos, no le va a alcahuetear ni le va a dejar pasar una. Cuando el Señor le deja pasar una, usted ya empezó a botar el apellido espiritual. Usted ya empezó a botar. Preocupante la cristiana y el cristiano que hace sus sinvergüenzadas y ya Dios no le habla. Preocupante el hijo legítimo que empieza a hacer sus sinvergüenzadas y que el espíritu no le compunge de pecado. Es que, hermano, cuando uno hace algo malo, lo primero que hace es, ay, Dios mío, y mira al cielo y dice, Señor, se siente fatal, se siente re mal, se siente sucio, se siente indigno, se siente pecador, se siente no merecedor. Y sabe, qué bueno sentirse así, porque eso te regresa al Calvario. Pero no agarremos de círculo vicioso el perdón y la misericordia de Dios. El domingo hay culto y me voy a poner a cuentas para poder presentarme delante de Dios, pero de lunes a sábado voy a vivir como el diablo o la ciguanaba, ¿verdad, hermano? Eso de la ciguanaba es un decir porque eso no aparece en la Biblia, no lo vaya a buscar. Son leyendas de Guatemala, ¿verdad? Y agarra la carretilla, como decimos, peco, domingo pido perdón, peco y el domingo me reconcilio, peco y el domingo de nuevo y peco y vuelvo a hacerlo. Entonces, el lento para la ira, el despacio en enojarse y grande misericordia activa la ira de su furor y no tendrá por inocente al culpable. Y cuando la ira del Santo de Israel, que hizo temblar el monte Sinaí, se levanta de su cetro, de su estrado y manda un edicto de juicio, voltea a ver para otro lado, porque dice la palabra que al altivo lo mira de lejos,
Allá a la lejanía lo mira. Como el ángel mensajero le lleva un canasto de escorpiones y de langostas para que lo estorbe a causa de la desobediencia. Por eso no abusemos de la gracia, porque el abuso de la gracia del Señor se convierte en desgracia para el hombre. Es lento para la ira. Cuando se activa su ira es muy duro y tardío para enfriar su furor. Cuando Dios se enoja, cuesta que se contente. Lea la Biblia. Ay, el corazón, el hombre con el corazón conforme a Jehová. Amén. El hombre conforme al corazón de Jehová se arrepintió. Amén. Se arrepintió. Claro que se arrepintió. ¿Lo perdonó Dios? Claro que lo perdonó, pero le dijo: hijito, usted fue un sinvergüenza. Así que no se quedará sin castigo. Y lo que usted, hijito mío, hizo de noche a escondidas, lo va a pagar a la luz del sol del mediodía en las terrazas de Jerusalén, para que todos vean la recompensa que le toca, porque usted ha fallado. Tiene que pagar la factura del precio de su pecado. Y aquí es en donde muchos se confunden: por cuanto las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén, aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que el dedo acusador que habla el libro de Colosenses, ya el acta de los decretos que había en tu contra, queda borrado. Quiere decir que si hoy te mueres y te vas al trono del Señor, te ves inocente y pasas a la gloria del Señor. Pero media vez estemos en vida acá, tenemos que pagar todos los asuntos pendientes que hemos dejado enredados. A quienes dicen: yo acepto a Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron, al que le debía 2 pesos ya no le pago, de aquí en adelante borrón y cuenta nueva y empiezo de cero. No, tiene que pagar la avenida, tiene que pagar al banco, tiene que pagar los intereses que debe en su país. No puede ser sinvergüenza. El hecho que esté a 5,000 kilómetros de su país no quiere decir que el compromiso que asumió un día, que dio la cara, o que alguien dio la cara por usted, lo va a tirar por la basura. Y cuando pasamos, levanto mis manos, y el Señor, el Espíritu Santo te dice: ¿y los 5,000 pesos? ¿Y los 5,000 pesos? ¿A qué le está esperando? Es que yo quiero que más o menos sepan que soy cristiano, pero que no todos, ¿va? O sea, yo quisiera que un parito sepan que yo soy evangélico, pero no todos, porque el que yo he reventado en los negocios, o el que yo le debo y no le quiero pagar, o al que le robé y sabe que yo le robé, se dé cuenta que soy cristiano, me va a tocar que devolverle. Claro, eso fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo tuvo un encuentro con el Señor, y cuando recibió el Señor no le dijo nada. Le dijo: Señor, yo he sido ladrón, mañoso, pero miren, hagan público esto, que todo aquel que le he robado le voy a pagar 4 tantos más lo que le he quitado. Porque se convirtió de corazón, se convirtió en realidad. Hay evangélicos que se vienen en este país y se olvidaron de los compromisos en sus países. No puede ser. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hizo la redondez de la tierra, no hizo fronteras. Dios no entiende la línea entre Guatemala y El Salvador, entre Belice, tampoco. Dios no entiende la línea entre Ecuador y Perú, y Bolivia y Argentina y todo. Dios no entiende esas líneas. Dios hizo la redondez, una sola pelota. La frontera nosotros las hemos puesto. Quiere decir que si nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios y buscar la paz con Dios y con los hombres, tenemos que asumir responsabilidades. Una tía mía decía: el que paga, aunque sea con el tiempo, algún día deja de ser sinvergüenza. Así decía mi tía. Y es que es cierto.
Es que hace 25 años tengo esa deuda, sí, pero sos sinvergüenza. Pero si pagas hoy, el día de mañana van a decir, tarde, pero pagó. Yo creo lo que dicen de él, que es un hijo de Dios, que es una evangélica, que es una cristiana y que le teme al Señor. A veces Dios nos limita hasta la bolsa, porque donde ese día que andaba el corazón mero josco, alejado del Señor, tenemos 3 pesos, compramos pecado con esos 3 pesos y nos apartamos de Dios. ¿No le ha pasado a usted que hay días que no hay para el mall, no hay para esto, no hay para el otro, no hay para nada, y le toca que quedarse viendo la cara el uno al otro en la casa? Y tomamos un cafecito ahí tranquilos y quietitos, va, de lucha. ¿Quién quita que con 20 o 100 dólares hubiésemos comprado pecado nosotros o nuestros hijitos? Y Dios hasta en eso nos tiene, mire, manzaneados así, hacia el lacito corto nos lleva el Señor. Qué cosa más linda saber que tenemos un Dios que nos cuida. Pero el hombre no entiende y dice, Dios es malo. Dios es malo. Aquel bendice y a mí no, sí, porque aquel Dios lo bendice. ¿Sabe por qué? Porque aquel en lo poco le fue fiel, fue puesto en lo mucho y siguió fiel, y se le dio más y siguió fiel. Pero yo con 3 pesitos no soy fiel. ¿Cómo me va a dar 30? ¿Cómo me va a dar 300? Si con 3 pesitos fui a comprar cigarros sueltos, ¿qué voy a hacer con 30? Comprar la cajetilla, ¿verdad? ¿Sí me está siguiendo, hermano? Si con 3 pesitos voy a comprar cigarritos sueltos, que Dios me lo mandó esos 3 pesitos, ¿qué va a pasar con 30 dólares? Compro la cajetilla completilla de 20. Deme de los más buenos, amentolados, acaramelados. Y al otro día, otra vez, porque en lo poquito no fue fiel. Hasta en eso te cuida el Señor. Date cuenta que es el amor y la misericordia. Por eso afirmemos nuestros pensamientos para poder ser acreedores de esa bendición. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige. Nunca se me va a olvidar. Cosa triste. Mi mamá trabajaba, llegaba a almorzar a mediodía con mi papá y nosotros teníamos escuela en la tarde con mis hermanos. Quiere decir que en la mañana eso era la jungla. Nosotros brincábamos en la lámina de la casa, cortábamos almendras, matábamos anates, hacíamos, ay hermano. Pero cuando hacíamos algo malo que sabíamos que mi mamá se iba a dar cuenta, cuando iban a dar las 12, aquella angustia, aquella desesperación, ya va a sonar la moto por ahí. Y aquella desesperación. Y nos pegaban unas chicoteadas, pero sí, miren, así como épicas, hermano, deleitosas. Mi mamá tenía estilo para darnos a nosotros. Mencionaba una palabra, te voy a chorchonear, decía, porque lo agarraba el pelo. Yo no sé, eso es un lenguaje nuevo, ustedes no lo conocen. Después de 2 chorchoneadas, 3 patadas y un cincho de plástico que tenía, tac. Pero después de todo eso, uno se sentía, mire, como que ya pagué. O sea, si ya me corrigió, ¿qué es lo que sigue? Que me siga amando. Y después decía, vengan a comer. Y eso era deleitoso, porque era una corrección con amor, con misericordia.
Quedábamos marcados, pero sabíamos que era por misericordia y con amor. Ahora la mamá y el papá, que le dejas pasar sus pocas vergüenzas, sus cochinadas y sus sinvergüenzadas a sus hijos, y se queda callado. Número uno, no le ama a la luz de la palabra. Número uno, no le ama. Y su hijo no es bienaventurado, sino que es malaventurado, porque tiene un padre y una madre que no le quiere corregir para que allá le corrijan en la cárcel. Yo les he dicho, si usted no corrige a sus hijos, hoy, los policías de acá o lo matan por miedo, o lo matan por odio racial, o lo matan por cualquier cosa. Y un policía, cuando empieza a jalar el gatillo, por inercia descarga la tolva en el pecho de nuestros hijos, y después estamos llorando, cantando Más allá del sol cuando era un gran delincuente. Y no es cierto que más allá del sol ya no lo va a ver, porque era un impío. Corrijámoslos hoy con amor, con misericordia, pero no lo tengamos por inocente. No se haga el tontón, venga para acá, que a veces, ¿quién fue? Nadie. A veces las cosas se quiebran solas y nadie fue. Entonces dejamos pasar las cosas por no hacer problema. Mejor hacer un problema que le saque de la sinvergüenzada y corregirlo, que el día de mañana diga: mis papás son bobos, los engaño, los baboseo y los tengo comiendo como pollitos en mis manos. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros podemos pasar comiendo como pollitos en las manos de los hijos, pero ahí arriba, el que ve la tierra y su redondez ejecuta juicio. Y cuando ejecuta juicio en uno de nuestros chiquititos, al primero que justicia es a nosotros, por sin vergüenzas, por no querer poner disciplina y mano dura en medio del pecado. Es que yo no le aplaudo el pecado, pero tampoco lo corriges. Y no corregirlo es solaparlo. Igual va a pecar y penar el hechor como el consentidor. O sea que la misma sinvergüenza que cometió el hijo se me adhiere a mi pecado por consentidor. ¿Cómo la ve, padre de familia y madre de familia? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Es que yo no robé. Sí, pero al muchacho que robó lo consintió. Entonces usted es ladrón y ladrona. ¿Cómo lo ve? Es que yo no estuve en ese asunto. Sí, no estuvo, pero no dio corrección. Entonces, ahí estuvo usted. Ya para terminar, el padre da la vida por un hijo, la madre también. Si a uno le dice: mire, fíjese que no hay un hígado compatible y solo el suyo es compatible, a mí no me necesitan dar terapia, ni yo le digo: métale cuchillo. Al ratito nos vamos a dar cuenta en cuánto tiempo se muere el individuo, pero métame cuchillo, porque uno ama a los hijos, ¿verdad? Si tanto amamos a nuestros hijos, entonces hasta el nivel de la muerte, no le dé muerte espiritual a sus hijos. Porque si le queremos salvar la vida corporalmente y los estamos asesinando espiritualmente, de nada sirve, ya que el cuerpo, en los tiempos de David, la longevidad era hasta los 70. Quiere decir que nuestros hijos, como nosotros, no vamos a morir, pero el alma, que será eterna, duradera para siempre, esa va a vivir o va a morir para siempre. Entonces, un día
El muchacho tendrá que caminar, agarrar sus valijas, sus maletas y decir: voy a caminar por los senderos de la vida, del trabajo, de no sé, y se tiene que ir para la casa. Y se va a topar con Don Pecado en el camino, y Don Pecado le va a decir: bienvenido. Y se va a acordar del padre y de la madre, de la disciplina, de los estatutos y de la disciplina con amor, y va a decir: no. Se presta el momento, se presta el lugar, se presta el medio ambiente. Nadie me mira, nadie lo va a saber. Aquí está todo especial para este delicioso banquete. Pero el hijo va a decir: no. ¿Sabe por qué? Porque él instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lleva corrección, lleva disciplina, lleva llanto del padre y de la madre cuando se disciplina, y tiene que ponérsele vara. Porque el hijo que no entiende con palabras, la Biblia establece, autoriza y rectifica que hay que darle con la vara. Aunque la vara es para el caballo, pero cuando la conducta de un hijo es la de un caballo y la de una yegua, hay que darle con vara. Porque el policía no le va a dar con el garrote que carga, le va a descargar la Glock de 32 tiros, y después estamos chillando en un sepelio: pobrecito, pobrecito. O cuando le caen 40 años de prisión, estamos chillando que andamos jalándole playeras y comida, y que pobrecito es adentro. Pobrecito no, alcahueta y alcahuete, que no quiso corregirlo cuando pudo. Entonces la corrección la tuvo que tomar en las manos el Estado. Puesto de pie en el nombre de Dios.